Días, ¿cómo estamos? El hermosísimo día, ya 31 de julio, ya se nos fue más de medio año, bien rapidito que se nos está yendo el tiempo, pero gracias Señor que usted y yo podemos estar aún. Ahora sí, estamos batallando con el internet, pero bueno, gracias Señor que ya nos volvimos a conectar. Gracias Señor porque Él es grande y para siempre es su misericordia y bueno, nos permite ver cada amanecer y lo más importante que, bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que lo podemos amanecer con vida y salud, que es lo más importante que debemos de nosotros darle siempre gracias a Dios porque nos da vida y salud, porque tenemos aún la oportunidad de seguir escuchando de su palabra, de seguir estando con Él. Hermana, manita, Dios te bendiga, qué bueno que eres bien madrugadora, manita, Dios te bendiga. Y gracias por tu apoyo y por ayudarme a compartir siempre la palabra de nuestro Dios. Y bueno, gracias, manita. Dios le bendiga, hermana Jael. Buenos días, bendiciones. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, que puede estar acompañándonos cada mañana. Así que gracias, Señor, por ello, hermana Jael. Un fuerte abrazo. También nuestra hermana Noemí, la fiel compañera. Dios le bendiga, hermana Noemí. Hoy que la veo, bueno, hoy empezamos las escuelas de verano ahí en el Centro Cristiano El Buen Pastor. Y esperemos en Dios y podamos terminar esta semana, ¿verdad? Enseñándole a los niños la palabra de nuestro Dios. Es muy importante evangelizar el día de hoy a nuestros niños por todo lo que se les está enseñando y lo que se les están diciendo. Entonces, qué importante es que aprendamos o que tengamos la oportunidad nosotros de poder compartirle la palabra a estos pequeñitos. Así que gracias, hermana Noemí, por todo su apoyo y gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, nuestra hermana Esther Hernández, Dios le bendiga, hermana, ya chifladita, ¿verdad? Esperando allí la nueva, es nieta, parece, nieta la que están esperando, mi amada hermana, o niño, no recuerdo, allí vi, pero bueno, lo que sea, lo importante es que nazca con vida y salud y bueno, gracias Señor, ¿verdad? Por el nuevo miembro que se va a integrar allí en su familia. Dios le bendiga, hermana, y gracias por estar con nosotros. Devani, Dios te bendiga, prima. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Dios te bendiga. Sé que ya estás en tu nuevo trabajo. Esperemos en Dios y esta vez sí te vaya todo muy bien y puedas trabajar a gusto y puedas estar contenta allí en tu trabajo. Así que un fuerte abrazo y dice, bueno, bendiciones para todos los que se conecten el día de hoy. Claro que sí, bendiciones para todos los que estén con nosotros. Dios te bendiga, Jonathan. Qué gusto verte aquí conectado. Me da gusto porque sé que trabajan y que se dan esa oportunidad y esa habilidad para estar conectados con nosotros. Así que Dios te bendiga, Jonathan, y gracias por apoyarnos. Nieto, ay, hermana, ahí sí reinan los varones en su casa. Van de ganancia los varones. Bueno, porque tiene 2 niñas de Jesús, me parece. Entonces, pues qué bueno, hermana, qué bueno. Hay que completar las 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Pero qué bueno, mi amada hermana, qué bueno que puede estar aquí con nosotros y bueno, bienvenido el nuevo nieto que va a llegar a la casa ahí con ustedes. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, mis amados, pues gracias por acompañarnos. Déjenme, empiezo a compartir mientras se van conectando nuestros demás hermanos, que ya, como quiera, ya tenemos un buen número aquí. Entonces, pues gracias, Señor, ¿verdad? Que nos pueden acompañar. Y como le comentaba, hoy comenzamos nuestras escuelas de verano y bueno, gracias Señor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios ahí con los niños de ahí de nuestro alrededor y bueno, que esperemos en Dios y que todo nos salga bien y que todo vaya bien. Dios es bueno, hermanos, y Dios es grande y de alguna manera nos enseña cómo compartir la palabra de nuestro Dios, que es muy importante estar compartiendo la palabra de Dios, más como le comentaba ahorita que comenzamos, más hermanos, con todo lo que se les está enseñando a los niños a través de, se les está enseñando a los niños a través de las redes sociales o a través de la programación o ahora las nuevas películas, ¿verdad? Que estaba viendo ahí al hermano
Agapito Rodríguez, ¿verdad? Que nos hace una advertencia de esta nueva película de la Barbie. Dice, no vaya a verla, todo es un plan detrás del sistema. Entonces, pues Dios nos ayude a ser sabios, hermanos. Dios nos ayude a que nosotros aprendamos y entendamos que nosotros ya no corremos con el desenfreno de este mundo, y que es bien importante que usted y yo estemos alertas con todo lo que ya el día de hoy se está ofreciendo a través de películas, de programas. Hay que estar atentos en todo lo que nuestros niños ven, porque se les está cambiando sus pensamientos a los niños, sus maneras de. Mire, nosotros antes pues estudiábamos porque era nuestro derecho, y lo hacíamos con gusto, pero hoy escucho a jóvenes o a niños decir, es su obligación darme esto, es su obligación darme aquello, yo tengo mis derechos. O sea, en lugar de ayudar a educar a los hijos a que sean obedientes a los padres, se les está enseñando a ser rebeldes hacia los padres. Entonces, que se impongan ellos, eso es lo de ahora. Tú imponte, tú tienes tus derechos, tú decides, tú sabes qué hacer con tu vida. ¿Y qué niño sabe, hermanos? ¿Qué niño sabe qué decidir lo que es bueno y lo que es malo? Si es un niño que apenas comienza a conocer, que apenas va a ser educado, que apenas va a ser, pues sí, esa es la palabra, educado, le voy a decir, va a ser yéndose formado aquí en este mundo. Y oiga, apenas empiezan en el kinder y ya lo están saturando, que si él quiere ser así, que él sea, y que si él quiere ser así, que él sea. Y bueno, hermanos, creo que en lugar de ayudarnos a educarnos como era en nuestro tiempo, ahora les están enseñando a los niños a rebelarse en contra de los padres y a decirles que ellos tienen derecho y que ellos deciden. Pero un niño no puede decidir, una niña no puede decidir, porque, hermanos, si aún así de grandes cometemos errores, pues ahora imagínense un pequeñito que no sabe lo que es bueno y lo que es malo, que apenas se le está enseñando, y que los saturen con todo lo que hoy en día, como mucho predicador, ¿verdad? Se levantó hoy a decir, ¿verdad? No vayan a ver esa película de Barbie porque que no es ni para los niños, es una educación de ahora, de lo que está saliendo el día de hoy, entonces, de lo que se está moviendo el día de hoy. Entonces, pues así dice la palabra de Dios, dice que no vayamos con la corriente de este mundo, sino transformados, dice allá en Romanos 12, ¿verdad? 1 y 2, sino transformados vuestro entendimiento. Entonces, tenemos nosotros como padres cristianos, conocedores de la palabra de Dios, es necesario que nosotros eduquemos y enseñemos a nuestros niños lo más que podamos conforme a la palabra de Dios, que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como padres de enseñarles en casa. Dese un momento para escuchar a su niño, pregúntele qué le están enseñando en la escuela o qué aprendió, para que usted le pueda enseñar los valores cristianos, los mandamientos de Dios, para que lo vaya forjando. Dice allá en el Salmo, no recuerdo qué Salmo es, pero dice que son como saetas en nuestras manos. Saetas es que usted va a dirigir la flecha hacia dónde quiere que vaya la flecha. Entonces, así son los niños, mi amado. Dice la palabra de Dios que son como saetas en nuestras manos. Entonces, usted los va a dirigir. Y nosotros como hijos de Dios, pues hay que dirigirlos hacia el camino de Dios, hay que dirigirlos a que corran hacia Jesús, a que platiquen con nuestro Dios. Entonces, si nosotros como cristianos, que sabemos que es nuestra responsabilidad, no lo hacemos porque siempre estamos saturados de trabajo, porque no queremos dejar los afanes para poder enseñar a nuestros hijos, mi amado, cuando ese niño o niña crezca, usted va a llorar lágrimas de sangre. Va a llorar, ¿por qué? Porque pues va a tener un niño o una niña rebelde, va a tener un niño o una niña que ande a medianoche en la calle haciendo males, no lo va a soportar en casa, porque va a ser un niño o una niña rebelde. Y para usted va a ser mejor que ande en la calle a estarlo usted soportando en casa. Entonces, ¿qué es la trimaña del enemigo? Hacerlos de esa manera para que usted misma desee que no esté en casa, sino que ande allá afuera, y muchas veces ni sabemos lo que andan haciendo. Entonces, yo veo aquí en mi cuadra niños muy chiquitos, entre unos 13 y 16 años, y haciendo puros males, hermanos, dañando los carros o aventando piedras a los carros. ¿Y dónde están los padres de esos niños? Y le estoy hablando entre las 12 y 1 de la mañana que andan aquí en la cuadra.
Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los padres ya no pueden con ellos y lo que quieren mejor es que se vayan, o sea, que salgan de la casa y que regresen cuando quieran porque no les pueden sobrellevar en casa. Es puro trabajo del enemigo, mis amados. Por eso usted como yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, es importante que siempre haya oración en nuestra casa, porque son puros espíritus malos que toman la vida de estos niños, de estos jóvenes, porque ellos no oran, mis amados. Nosotros necesitamos estarlos cubriendo con la sangre de Jesucristo. Nosotros necesitamos estar orando por ellos cuando duermen, reprendiendo todo mal espíritu que quiere entrar a nuestra casa, cubrir nuestra casa, como se le dijo a Job, pues le tienes rodeada la casa. Nosotros rodear con oración nuestro hogar para que cuando nuestros hijos entren a casa, bueno, que todo mal espíritu se quede allá afuera, allá en la calle donde están, pero en nuestra casa no. Entonces, muy, muy importante tomar ya nuestra responsabilidad por amor a estos niños, a estos jóvenes que están siendo educados no a la manera de nuestro Dios, no a la manera de los mandamientos, y que es nuestro deber, nuestra responsabilidad delante de Dios de darnos un tiempo para estar derribando argumentos que les enseñen a los niños, porque así dice la palabra de Dios, derribando argumentos. Entonces, preguntarles qué les están enseñando, cómo les fue en la escuela, y para nosotros poder estar derrumbando argumentos y plantándoles la palabra de nuestro Dios. Es por su bien, madre de familia, porque usted es la que va a llorar mucho cuando pues, el hijo no quiera estar en casa, cuando el hijo prefiera andar allá afuera con los amigos. Usted va a llorar porque no va a dormir hasta ver entrar a su hijo, y muchas de las veces, lamentablemente, muchas de las veces no entran a casa. Y entonces porque allá los agarran los malos, los obligan a hacer cosas indebidas, y bueno, estamos en un caos, estamos en un mundo lleno de peligro, destruyendo la inocencia de los niños y destruyendo a los jóvenes su vida, dándoles libertades que no son buenas para ellos, pero que muchas de las veces nosotros, los padres de familia, tenemos culpa porque no enseñamos en casa, sino que dejamos que les enseñen en la escuela, dejamos que les enseñen en el internet. Estoy hablando de moralidad, estoy hablando de mandamientos. Entonces, porque de enseñarle a leer y a escribir, a eso van a la escuela, no van a educar, no, la escuela no es para educarlos en cuestión de religión o cultura o tradiciones, perdón, es para ir a enseñarles todo lo que puede ser para que les va a ayudar a emprender su vida o su trabajo. Entonces, pues hermanos, tenemos mucha tarea, así que pues hoy empezamos las escuelas de verano. Dios nos ayude y nos guarde y nos dé esa paciencia y esa sabiduría a las maestras, a todos los que vamos a participar para atender a estos niños y poderles enseñar la palabra de nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por ello. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez, que, acá están ya varios. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga, un fuerte abrazo allá hasta El Salvador, y gracias por acompañarnos allá desde Lourdes, Colón, Libertad, El Salvador. Así que un fuerte abrazo para usted y para su esposa, y gracias, hermano, gracias por su apoyo y estar siempre aquí con nosotros. También tenemos a nuestra hermana Marta Martínez. Dios le bendiga, bienvenida, mi amada, qué bueno que está aquí con nosotros. También está nuestra hermana Marisol, un fuerte abrazo, hermana Marisol, hasta Sonora, donde usted se encuentra. Así que gracias por acompañarnos cada mañana. Nuestra hermana Blanquita Hernández, un fuerte abrazo hasta Tabasco, y gracias, mi amada, gracias por acompañarnos cada mañana y por su apoyo. Nuestra hermana Lupita Trejo, ella nos saluda desde Doctor Arroyo, así que un fuerte abrazo, Lupita Trejo, y gracias, dice, amén, amén. Eso le ha restado autoridad a los profesores. Sí, y un fuerte abrazo para ti, porque es tu labor, eres maestra, eres educadora, y lo más importante, que tienes el temor de nuestro Señor en tu vida, y que sé que tú haces las cosas correctamente. Así que Dios te guarde, te dé sabiduría siempre para enseñar a tus alumnos, y puedas tener esa gracia y esa sabiduría de parte de nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo y bendiciones, y Dios te guarde siempre en tu trabajo, porque muchas veces los forzan, los obligan
a enseñar cosas que no son y muchas veces son sancionados, se dice así, o reprendidos los maestros cuando no quieren hacer las cosas. Entonces, Dios te bendiga, Lupita Trejo, y que Dios te dé esa gracia siempre y que sus ángeles siempre estén acampando alrededor de tu vida y de tu familia. Así que Dios te bendiga. Nuestra hermana María Celia, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada mañana. Hermano Natividad Hernández, Dios le bendiga, mi amado. Dice, paz de Cristo, hermanos. Bendiciones a todos los conectados en esta mañana. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo hasta Garland, Texas, donde usted se encuentra, y gracias por su apoyo y por sus palabras que me animan bastante y por sus bendiciones. Dios le bendiga, mi amado hermano. Patricia Cuello, hola, buen día y bendiciones. Soy nueva, bendiciones, Patricia es nueva, bienvenida. Vamos a darle la bienvenida aquí a Patricia Cuello, que se encuentra con nosotros. Un fuerte abrazo, Patricia, y ponnos ahí de dónde nos acompañas, de dónde eres tú, para saber de dónde te estás conectando con nosotros. Así que un fuerte abrazo, Patricia Cuello, y bienvenida y gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana. Hermano Rubén Chávez, Dios le bendiga para usted y bendiciones y saludos para su esposa Elizabeth Chávez, que bueno, Chávez porque usted es Chávez. Así que un fuerte abrazo, mi amado, y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. También a Raquel Chávez, claro que sí, hay que mandarle saludos a Raquel allí en el ejido Juan Rincón, y buenos saludos también al pastor Luis, que se encuentra allí también ahí está su iglesia Betel, allí en Juan Rincón, ejido allí es en Tamaulipas. Así que un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta mañana. Patricia dice, soy de Argentina. Un fuerte abrazo, Patricia, hasta Argentina. Dios te bendiga y qué bueno que estás aquí con nosotros, y siempre que nos saludan desde otras partes me da gusto, porque gracias a Dios por estas plataformas que nos permite unirnos y que la familia de Dios es grande, que la podemos contemplar y ver por todas partes. Así que bienvenida, Patricia Cuello, y saludos y bendiciones hasta Argentina, aquí desde Monterrey, Nuevo León. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Dice nuestra hermana Noemí, Rubén es hermano de Elizabeth y Ana. Oh, perdón, gracias, hermana Noemí. Gracias por corregirnos, porque pues yo no conozco la familia, pero bueno, dice que es hermano es hermano de Elizabeth y de Ana. Así que qué bueno, Rubén, que estás aquí con nosotros. Luis Arturo también se encuentra con nosotros. Rodríguez Esquivel dice, buen día, Dios les bendiga. Saludos desde Monclova, Coahuila. Un fuerte abrazo hasta Monclova, Coahuila. Y gracias por unirte a nosotros en esta hermosa mañana, Luis Arturo. Y qué bueno que Dios es grande y que nos une en un mismo espíritu y que podemos estar aquí conectados a través de estas plataformas. Hermano Jesús Aarón Sánchez, saludos hasta Port Arthur, Texas, donde usted también se encuentra. Salúdeme mucho a su esposa Blanquita Palomo. Un fuerte abrazo, saludos a la congregación ahí de mi Divino Redentor. Así que salúdeme ahí a los pastores Miriam y el pastor Alejandro Gaitán. Así que gracias por acompañarnos. Dice aquí, bueno, Devani le está dando la bienvenida a nuestra hermana de Argentina, de Patricia Cuello. Así que gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana, 31 de julio. Y bueno, mis amados, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, déjeme le hago una pregunta para que se despierte, una pregunta para que vayamos calentando motores, como se dice, y podamos poner atención a lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Así que prepare su mente, su corazón. Son preguntas muy fáciles, no necesita buscar en Google. Son preguntas de escuela dominical, como decimos nosotros. Así que, como siempre le digo, dese la oportunidad, óigalo bien, dese la oportunidad de responder como usted piense, porque esto es aprendamos juntos. Entonces, qué bonito es que usted dé su respuesta, aunque se equivoque. Para eso estamos, para aprender. No le dé pena que usted se equivoque. Somos humanos y todos fallamos, no hay que dar la perfección. Así que aunque se equivoque, usted dé su respuesta a lo que usted piense, lo que usted conozca, así póngalo, que acabo después pues nosotros
damos la respuesta y no pasa nada. No estamos dando premio, no va a perder el premio. Entonces es nomás para participar e ir conociendo la palabra de nuestro Dios. Así que le recomiendo que primeramente usted así conteste, así. Ya después, bueno, espérese. Si tiene dudas, espérese que demos la respuesta. Lo importante es que aprendamos juntos. Don Conrado, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dice, Dios le bendiga a usted y a todos los conectados en el nombre de Jesús. Claro que sí. Recibimos su bendición y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Y bueno, dice así, y mire, de eso se está tratando nuestra enseñanza de hoy. Dice la primera pregunta: ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Recuerde, conteste lo que usted piense, lo que usted sabe. No se vaya a Google, son preguntas muy fáciles. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Inciso A, caminar sobre las aguas. Inciso B, transformó el agua en vino durante una boda. Inciso C, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Y bueno, ahí están ya rápidamente los comentarios. Jesús Uriel Arredondo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Dinos de dónde nos acompañas, Jesús Uriel, para saber más o menos de dónde estamos todos conectados. Así que gracias por acompañarnos, Uriel, y bienvenido a la familia de nuestro Dios. Gracias por estar aquí. Y bueno, mis amados, recuerde que estamos viendo aquí estamos viendo aquí el capítulo 2 del Evangelio de Juan. El capítulo 2, y precisamente, ¿verdad? Estuvimos hablando la clase pasada de precisamente de ese primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús, que no es como lo dicen en las películas. Yo una vez vi una película donde Jesús es un niño y anda haciendo milagros. No, Juan nos relata y nos dice que ese fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, ahí en este Evangelio de Juan. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, ahora lo vamos a ver aquí en otra faceta y en otra parte donde nuestro Señor Jesucristo, pues dijimos, lo que hace el apóstol Juan es hacernos geográficamente, decirnos cómo se movía nuestro Señor Jesucristo, hacia dónde iba y en dónde estaba, que es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo fue humano. El Verbo vino de la eternidad y se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió conforme a nuestros días. Entonces, leemos aquí el versículo 12 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Así que dice, después de esto, descendieron a Capernaum. ¿Después de qué, hermanos? Bueno, después de ese milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, que estuvo ahí con su familia, después de eso, ellos salieron de ahí y se fueron hacia Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí, no muchos días, fíjese bien, o sea, terminaron allí, se fueron, decíamos que tal vez tenían parientes. No quiero decir la historia porque va relacionada con la pregunta. Entonces, salieron de allí y se fueron a Capernaum. No duró mucho ahí, pero salió con su familia. Dijimos que tal vez eran parientes de María, tal vez, no dice la Biblia, pero si se refirieron a ella o si ella se preocupó por lo que no había ahí, pues tal vez era por eso. Entonces se fue con sus discípulos, pero no se quedó mucho allí, pero se fue a Capernaum. Dice, sí, y entonces dice, creemos que esto se refiere en ese tiempo, hermanos, en que su pueblo natal no lo quiso aceptar. Usted recuerda, ¿verdad?, que allí de donde él nació, de donde él estuvo, le dijeron, pues haznos milagros para que podamos creer en ti, y él simplemente dijo que no hizo milagros ahí por su incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que la fe sea por confianza, o sea, por creer en la palabra y no por haber visto milagros. A Dios le interesa más, hermanos, que usted y yo creamos que Jesús es nuestro Salvador, a creer que es milagros obvios que podían creer, hermanos, pues viéndolo. Pero lo que Dios quiere es que, lo que siempre hemos dicho de Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, muy importante, mis amados, que no estemos esperando ver para creer. Entonces, por eso se especula aquí que no estuvo allí, no regresó allí a
a su ciudad natal, a su pueblo natal, sino que se movió, y eso lo podríamos decir por lo que dice allí en Lucas capítulo 4, dice, nos cuenta que cuando Jesús entró a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías y dijo, dijo que estas profecías se cumplían con su venida. El pueblo no le creyó y le dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Se acuerda, verdad, que estaba ahí sentado y le dieron a leer el libro de Isaías, ahí en el capítulo 61, donde dice, verdad, porque Dios me ha enviado a darle libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a sacar de la cárcel al oprimido, a anunciar el año agradable y todo eso, dijo Jesús, y eso se ha cumplido hoy ante ustedes. Y dice que se levantaron y querían apedrearle, entonces, por eso, dice Juan, se tuvo que ir de ahí, no se pudo quedar en su pueblo natal porque no creían en él, hermanos, sino que lo conocían como el hijo de José, el carpintero. Y es como hoy en día, mis amados. Hoy en día, ¿por qué no creen a la palabra que muchas veces predicamos? Porque nos conocen, porque somos del barrio, somos de los mismos y nos conocen. Entonces, por eso van a decir que hija de Dios. No, vamos a suponer yo, mi papá es soldador, van a decir, ¿cuál hija de Dios si es hija del soldador? Entonces, así era en aquel tiempo, hermanos, vos es gente humana, tenemos las mismas reacciones. Entonces, eso fue lo que sucedió y lo como sabían que era el hijo del carpintero, pues eso no lo aceptaban como hijo de Dios porque lo conocían, había crecido ahí nuestro Señor Jesucristo, había corrido ahí en esas calles, había andado y bueno, tal vez lo conocían porque le ayudaba ahí a José en la carpintería, porque decían, este es José, el carpintero. Entonces, por eso se dice que tal vez no se quedó ahí, porque en el versículo 22 de Lucas 4 dice, entonces se produjo un grave incidente e intentaron destruirle en aquella ocasión. Dice, intentaron destruirle en aquella ocasión. Así que, por tanto, cambió su centro de actividad a Capernaum. Y que sepamos, ese continuó siendo, fíjese bien, el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio público de los 3 años. De ahí salía, hermanos, de Capernaum y regresaba ahí, o sea, como que de ahí ya hizo su centro de actividades, de ahí se movía hacia los lados a donde tenía que ir y tal vez regresaba ahí, porque ya no regresó a su pueblo. En este pasaje bíblico, hermanos, que hemos visto aquí de Jesús presente, bueno, déjeme doy aquí la respuesta porque voy a entrar un poquito ahí al tema. Dice, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Y vemos aquí, vamos a ver, aquí hay respuestas. Tenemos la respuesta de nuestra hermana María Celia, nuestra hermana Jael López, Devani, don Conrado, Priscila, Patricia Cuello, Noemí Chávez, Jesús Uriel, Blanquita, nuestra hermana Marisol, y bueno, Jesús Uriel, y Araceli Ruiz, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida, un fuerte abrazo, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Dinos de dónde eres para poder irte conociendo, Araceli, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Dinos de dónde te conectas con nosotros. Así que bueno, aquí está la pregunta que ya contestaron varios y que es correcta, mis amados. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Inciso A, caminar sobre las aguas. Inciso B, transformar el agua en vino durante una boda. Inciso C, la multiplicación de los panes y los peces. Y la respuesta correcta es, transformó el agua en vino durante una boda. Y usted lo puede encontrar allí o colaborar allí en el Evangelio de Juan 2, del 9 al 11. El Evangelio de Juan 2, del 9 al 11. Así que, siguiente pregunta muy fácil. Y ahorita al ratito les voy a hacer una de aquí, que no tiene opciones. Así que es nomás para que vaya calentando motores. Así que la siguiente pregunta es, ¿cuál era el nombre de la comida que caía del cielo? ¿Cuál era el nombre de la comida que caía del cielo? Inciso A, banquete. Inciso B, vianda. Inciso C, maná. ¿Cuál era el nombre de la comida que caía del cielo? Inciso A, banquete. Inciso B, vianda. Inciso C, maná.
Así que ahí está la pregunta y mientras tanto, pues vamos a seguir entrando aquí a nuestro comentario del día de hoy, que precisamente en este pasaje bíblico que acabamos de ver del Evangelio de Juan capítulo 2, hemos visto que Jesús estaba presente en una boda. Más adelante en nuestro estudio veremos la entrevistándose, óigalo bien, de esto vamos como que cambia ya el rumbo, por decir así, el Evangelio de Juan, y ahora nos va a presentar a nuestro Señor teniendo entrevistas con varias personas. Entonces dice aquí, con hombres y mujeres de condiciones sociales opuestas, y también en la casa de una familia embargada por la tristeza por un ser querido que acaba de morir. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí a continuación en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. En fin, fíjese bien, le veremos en las más variadas situaciones humanas, llenando con su palabra y su presencia la vida de las personas en esos momentos de alegría, como en nuestra escena de hoy, pero también en los momentos de soledad e incertidumbre, en los casos de otros individuos. Para cada uno tuvo las palabras apropiadas y lo mismo sucede hoy en día. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre va a tener las palabras apropiadas para nosotros. Siempre nos va a dar la palabra en su preciso momento, porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos y nos conoce. Así que qué importante es, mis amados, que tomemos la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo nos la da. Y bueno, vamos a entrar a esta entrevista que nos vamos a ir de corredito, porque todo esto desde aquí, desde el versículo 13 hasta el capítulo 3:3, son entrevistas con personas que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en su humanidad, estando aquí en la tierra con nosotros. Así que vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan, en el versículo 13, y esta es la primera ocasión en la que Jesús purificó el templo. Esta es la primera ocasión porque la Biblia relata 2 veces que purificó el templo. Así que esta es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo entra y purifica el templo. Y dice así el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Óigalo bien, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjese bien, tenemos aquí otra mención, otro detalle geográfico. Acuérdese que estaba en Capernaum. Dice, comenzó su ministerio en Caná de Galilea. Ahí comenzó su ministerio en esa boda que estaba allí en Caná de Galilea. De ahí se fue a Capernaum con su familia, con sus discípulos, se fue a Capernaum. Y de Capernaum ahora lo vemos acá en Jerusalén, porque era una costumbre o era un mandamiento de Dios que cada año se tenían que reunir en Jerusalén, de donde estuvieran. Ellos se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que fíjese bien, hay que observar algo aquí, hermanos, porque aquí en el versículo 13 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Si nos fijamos bien, dice la Pascua de los judíos, pero allá en Éxodo 12:27 dice que era la Pascua del Señor. ¿Por qué Juan, hermanos, ahora dice la Pascua de los judíos y no dice la Pascua del Señor? Bueno, hermanos, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué esa Pascua? ¿Por qué dice la Pascua de los judíos? Porque meramente era ya una fiesta religiosa, sin sentido, hermanos, ya lo hacían por hacer, estaba vacía, simplemente era un rito que debería ser cumplido. Aquel del cual hablaba la Pascua ya había venido, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice, nuestro Señor pues subió a Jerusalén. Ahora esto, fíjese bien, dice aquí, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Así que fíjese bien, hermanos, era ya un rito, era ya una costumbre, y por eso habla de la purificación del templo, porque cuántas veces muchos de nosotros, bueno, yo no, ¿verdad? Pero muchos de los hijos de Dios, de los cristianos, ya empezaron con una devoción, empezaron con una alegría muy bonita, estar celebrando cada culto, estar celebrando la Santa Cena, estar celebrando cada actividad en la iglesia, pero llega un momento en nuestra vida en la cual empezamos a hacerlo por mera rutina, empezamos a hacerlo
como, ¿cómo le podría decir? Ya no más por ir o por cumplir, pero en nosotros ya no está ese anhelo bonito, ¿cómo le podría decir? Esa devoción, mis amados. Por eso aquí el apóstol Juan dice la Pascua de los judíos, porque ya eran algo rutinario. Si lo vamos a ver la purificación del templo, hermanos, ya antes cada persona tenía que alimentar su cordero o que les costara, vaya, sus ofrendas en casa, cuidarlas, tener el cuidado de que no tuvieran ninguna mancha, que no tuvieran ninguna imperfección. O sea, era su responsabilidad entregar lo mejor a Dios, porque acuérdese, era para perdón de pecados, mi amado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando llega ahí al templo, no le gustó lo que vio. ¿Por qué? Porque ya era un rito, ya era un mito nada más, no mito. Era un rito, era una costumbre, ya no se hacía de corazón, ya no se hacía como Dios lo había pedido. Por eso el apóstol Juan dice aquí la Pascua de los judíos, no dice la Pascua del Señor, porque ya no la celebraban como se les había mandado. Entonces, por eso es bien importante que aquí dice Juan que ya su corazón estaba lejos de las cosas de Dios. Y cuántas veces vemos en los hijos de Dios, mis amados, que ya a veces están cantando nada más por cantar, ya no se les ve ese gozo cuando están cantando una alabanza, ya no se les ve esa alegría recibiendo la palabra de Dios, sino que muchas veces les ve molestos, les ve incómodos allí, ya no disfrutando la palabra de nuestro Dios, y se llega a ser una rutina, se llega a ser una costumbre, ya no van como Dios lo pide, que cantemos con el entendimiento, que nos gocemos con nuestros amados. Entonces, eso estaba sucediendo aquí en el tiempo de Juan, por eso dice la Pascua de los judíos, porque aquello se había convertido en un sentido religioso. Así que aquel del cual hablaba la Pascua ya había venido, hablando allí en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que nuestro Señor pues subió a Jerusalén. Acuérdense, estaba en Capernaum y subió a Jerusalén. Ahora esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al final del primer año. Fíjese bien, no crea que estuvo en las bodas y luego se fue al templo a purificarlo. No, tal vez está diciendo aquí el narrador que tal vez ya había pasado un año desde el principio de su ministerio, estaba casi a finales de su primer año del ministerio, y se encuentra que Jesús va al templo y no le pareció bien lo que miró ahí. Así que probablemente eso fue allí en el primer año. A todos los varones se les requería ir a Jerusalén 3 veces al año para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas fiestas son muy, muy importantes para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy la celebran, hermanos. Hasta el día de hoy, bueno, ya no hacen sacrificios, ya empezaron. Déjeme decirle que ahora que están ya con los trámites del tercer templo, ya empezaron a practicar, les dieron permiso de hacer un primer sacrificio, así como lo manda la palabra de Dios, pero en el tiempo aquí de Juan era muy, muy, muy importantes celebrar esas fiestas, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, porque nuestra Pascua es Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego sigue la de los tabernáculos, que vino y habitó en nosotros, hermanos. Nosotros somos ese tabernáculo. Vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, y luego después sigue la fiesta, del Pentecostés, donde somos revestidos del Espíritu Santo, y luego la del tabernáculo, donde viene y mora en nosotros y con nosotros. Entonces, en realidad, lo purificó 2 veces. Dice, Jesús pues subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril. Es por eso que la Semana Santa es ya sea que la última quincena de marzo o la primera quincena de abril, porque para los judíos recuerde que es la última quincena de marzo y la primera quincena de abril es el primer mes de Aviv, es el primer mes para los judíos. Para nosotros es enero, para ellos es abril, es el primer mes del año.
abril. Entonces se dice que tal vez esta Pascua se celebraba a mediados de abril, en la primer quincena de abril. Y ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo purificó el templo. Recuerde, lo purificó 2 veces. No fue al principio de su ministerio, fue casi, vamos a decirlo así, al final del primer año, pero Jesús purificó el templo. Así que vamos a continuar leyendo aquí en el versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 2, pero vemos que ya muchos ya contestaron. Dice Araceli Ruiz, soy de Reynosa, Tamaulipas. Dios le bendiga. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito que te encuentras aquí, aquí con nosotros, Araceli, desde Reynosa, Tamaulipas. Un fuerte abrazo y gracias por conectarte con nosotros. Y qué bonito que el Espíritu de Dios nos une a todos en un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Todos con el deseo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo, Araceli, y bienvenida a nuestro grupo de Aprendamos Juntos. Esperemos si te guste y sigas conectándote con nosotros el lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Siempre estamos así, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana, aquí por esta página de Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así que qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuñiz, Dios te bendiga, Cuñiz, ya te había extrañado, pero sé que trabajas y que por eso muchas de las veces no te puedes conectar con nosotros o nos estás escuchando, pero no puedes escribir. Así que un fuerte abrazo, Perla Gutiérrez, un fuerte abrazo, salúdame a mi hermanito y a mis sobrinos, dales besos y abrazos y saludos allá hasta por Artur, Texas, donde tú te encuentras. Así que qué bueno que estás aquí con nosotros. Gis Rivas, bendiciones, bienvenida o bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dinos de dónde te conectas para conocerte un poquito más. Y bueno, hermanos, denle la bienvenida a todos nuestros nuevos hermanos en Cristo que se han conectado en esta mañana con nosotros. Así que, Gis Rivas, bienvenido o bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Así que, bueno, veo que ya contestaron bastantitos aquí la pregunta. ¡Wow! Sí que están bien aplicados. Están bien aplicados, así que vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos. Dice, ¿cuál era el nombre de la comida que caía del cielo? ¿Cuál era el nombre que caía del cielo? Y bueno, nos contestó nuestra hermana María Celia, nos contestó Devani, nos contestó nuestra hermana Jael, Blanquita Hernández, Patricia Cuello, Araceli Ruiz, Jesús Uriel, nuestra hermana Marisol, nuestro hermano Conrado, Marta Martínez, mi hermanita Ludivina, Araceli Ruiz y Perla, Perla nos saluda y Gis también nos saluda de Guatemala. ¡Ay, bendiciones! Oiga, qué bonito que están todos aquí conectados. Gloria a Dios, qué bueno que estás aquí con nosotros desde Guatemala. Un fuerte abrazo aquí desde Monterrey, un fuerte abrazo hasta Guatemala y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana y bienvenido aquí a tu casa. Así que gracias por apoyarnos y por estar aquí con nosotros. Así que saludos y bendiciones hasta Guatemala. Ay, hermana, ya la había extrañado. Nuestra hermana Hermila Pérez. Saludos y bendiciones hasta Perú, donde usted se encuentra, mi amada hermana. Gracias por acompañarnos. Cuando no la vemos aquí, la extrañamos. Así que un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Y mire que da la respuesta. No sé si es bien aplicado usted, da la respuesta. Así que saludos, hermana, hasta Perú y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Y no sé quién me está dando los emojis ahí. No sé si es mi prima Evelyn, que ella se encuentra ya en Dallas, Texas, pero ella siempre se identifica por los corazoncitos, o no sé si alguien más lo esté haciendo, pero gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Así que un fuerte abrazo a mi prima Evelyn, que está allá en Dallas, Texas, a mi primo Gerardo Gallo, que también se encuentran allá. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada mañana. Y bueno, ya que contestaron, pues es correcto, hermanos, es correcto lo que usted contestó. La respuesta es maná, el maná, y usted lo puede encontrar ahí en Éxodo 16:31. Éxodo 16:31, ahí usted puede encontrar que la comida que caía del cielo era el maná. Así que, qué bueno, aplausos y bendiciones, y qué bueno que pudieron contestar. Ahora le voy a dar una pregunta de aquí. Aquí no hay opciones, aquí usted me va a contestar, mi amado.
Conteste correctamente, así que lo que usted piense, usted conteste. Estamos para aprender, no le dé pena si se equivoca. De los errores se aprende. Así que bienvenidos. Y bueno, ahí va la pregunta. Dice así la pregunta: ¿qué sucedió en el camino a Damasco? Ah, está bien fácil. ¿Qué sucedió en el camino a Damasco? Usted lo sabe. Son lecciones de escuela dominical. Usted lo sabe. Así que vamos, ahí contésteme. ¿Qué sucedió camino a Damasco? Ah, usted lo sabe. Así que ahí póngame qué sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando alguien iba camino a Damasco. Entonces, seguimos aquí, hermanos. Vamos al versículo 14 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, que dice: encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban ahí sentados. Ah, hermano, qué tremendo es llegar y no encontrar para lo que es edificado el templo. El templo fue edificado para allí llevar tus ofrendas por expiación por tus pecados. Y hermano, era algo que nosotros teníamos que la gente tenía que elaborar, como le decía, ellos tenían que crear, ellos tenían que cuidar de esa ofrenda, que llegara pura, que llegara limpia, porque hermanos, era por sus pecados y no era cualquier cosa, era para purificación. Pero vamos a ver qué encontró nuestro Señor Jesucristo allí en ese templo, que no le agradó nada lo que encontró ahí. Así que dice, estaban vendiendo animales, palomas y cambiando dinero. Es muy interesante, mis amados, observar que allí no aceptaban ningún tipo, fíjese bien, ningún tipo de dinero, sino solo el dinero del templo. Ninguna otra clase de dinero podía ser usada ni ofrecida. O sea, tenía que ser el dinero del templo. Si usted llevaba otro estilo de moneda o de dinero, usted ahí lo cambiaba. Acuérdese, dice usted, porque van a cambiar el dinero, porque iban de muchas partes, hermanos. Ellos se congregan o ellos se juntan en Jerusalén 3 veces al año. Así que es como ir a Estados Unidos y yo llevo mi moneda mexicana y nuestra hermana de Perú lleva su moneda mexicana y nuestro hermano, su moneda, perdón, y nuestro hermano de Guatemala lleva su moneda, y entonces hay que cambiarla en dólares porque solamente allá se paga en dólares. Entonces, igualmente, mi amado, aquí en el templo llegaba usted con sus monedas, pero había que cambiarlas por dinero del templo. Por eso ahí había cambistas, o como decimos aquí en Monterrey, casa de cambio. Eso había allí, tenían que cambiar porque no se aceptaba ningún otro dinero que fuera el del templo. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero, y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones de cambio, obvio, ¿verdad? Te lo cambian y no te dan lo que es, sino que te dicen a la venta tanto, a la compra tanto. Entonces, pues obvio que era un negocio, hermanos, era un negocio, y allí en el templo no era para hacer negocios, en el templo era para irte a purificar, para irte a ponerte a cuentas con Dios. Por eso le digo que hoy en día, mis amados, hoy en día mucho cristiano agarra el lugar para allí, no lo agarran para ir a adorar a Dios, o van cansados, usted los ve fastidiados, usted los ve que ya no se les ve ese gozo, ese brillo de esa emoción de estar en la casa de Dios. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y que ve eso, que ve las casas de cambio o los puestos ahí donde se cambiaban las monedas, porque recuerde que las monedas que se cambiaba allí, pues llevaba la imagen del César. Entonces, pues no, solamente se aceptaba el dinero de ahí, del templo. Entonces, ahora, ¿por qué tenían tal sistema ahí? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaba allí, fíjese bien, porque estaban facilitando la vida religiosa, o sea, te la estoy haciendo fácil. Es como hoy en día, mis amados, y no es crítica, ¿verdad? Y si lo hacen en su iglesia, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Nos están facilitando, dígalo bien, nos están facilitando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque hoy en día, hermanos, ya muchos no llevan la Biblia a la iglesia, porque ahora se la ponen en pantalla, les ponen lo que se está leyendo, o sí, todas las citas bíblicas te las ponen en la pantalla. Así que muchos ya no llevan ahora, ya no llevan Biblia.
Entonces, eso es lo que estaba pasando allí en este templo. Les estaban facilitando la vida religiosa. Ya todo estaba allí en el templo. Ya tú comprabas allí tu ofrenda. Y ahí comprabas tú tus palominos o tus corderos o lo que tú ibas a ofrecer. Ya no te costaba, mi amado. Ya no tenías esa devoción por estar creando aquel animalito, cuidándolo, para que estuviera sin mancha. Tú no sabes. La gente de ahí no sabía cómo alimentaban esos animalitos o si ya los habían cruzado con otro más, porque tenía que ser puro ese animalito, que no hubiera sido cruzado con nadie o juntado con nadie para tener cría, para que me entiendan. Entonces tenía que ser puro, pero usted cómo sabía, o aquella gente cómo sabía cómo había sido criado aquellos palominos o aquel cordero o lo que se iba a ofrecer. Y eso le dolió a Jesús ver. Y hoy en día es lo mismo, hermano, nos facilitan todas las cosas, todo está ya bien facilitado, ya también, si quiere, ya no lleve la cartera a la iglesia, ya hay un sistema ahí para que usted pase su tarjeta. Entonces, hoy en día, lamentablemente, es lo que está sucediendo en las iglesias, que se está facilitando la vida cristiana y por eso ya no se siente esa devoción, porque ya no nos cuesta, mis amados. Antes, yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, ayer le preguntaba a mi mamá, ¿cuántos años tenemos de cristianos? Dice 45 años. 45 años tenemos de cristianos porque yo vine a Cristo a los 11 años. Entonces, dice 45 años. Entonces, yo recuerdo, hermanos, que nosotros caminábamos, hacíamos entre 15 y 20 minutos caminando para llegar a la iglesia, a veces hasta media hora. ¿Por qué? Por el frío, por el lodo, por la lluvia, pero íbamos caminando y no faltábamos al culto. Óigalo bien, y es verdad, no faltábamos al culto. Mis padres fueron unos padres que por nada del mundo se falta el culto, así que nosotros siempre estábamos en el culto. Pero hoy en día, mi amado, nos facilitaron todo, porque hoy en día vamos en carro y lo más tremendo es que si no hay carro, no vamos al culto. Es que se me descompuso el carro. Cuando nosotros llegamos a tener un carrito, a veces se nos descomponía y mi papá lo dejaba ahí parqueado, donde se quedara. Vamos a dejarlo aquí. Cuando regresemos del culto lo arreglamos. Cuando regresemos del culto vemos qué sucedió. Bajen todo, vámonos caminando. Y nos íbamos caminando, mis amados. Ahora no. Si no hay carro, no vamos a la iglesia. Entonces a Jesús le dolió en su corazón ver allí que les habían facilitado su vida religiosa, que ahí usted podía encontrar todo lo que iba a ofrecer, ahí usted podía cambiar sus monedas, y no le gustó, mis amados, no le gustó. Y hoy podríamos decir que no le gusta ver eso, que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, y que no le gusta ver en nosotros una rutina, que no le gusta ver en nosotros que ya cantamos nada más por cantar, pero nuestro corazón está muy lejos de las cosas, o que los vemos ahí en la iglesia y los vemos durmiéndose en la palabra, los vemos fastidiados, los vemos molestos, los vemos saliendo y entrando. Y mis amados, si a nosotros nos da tristeza o a veces molestia ver esa situación, ¿cómo cree que está el Espíritu Santo? ¿Cómo cree que está nuestro Dios viendo cómo estamos ahí en la iglesia, haciendo la indiferencia? Si no me gusta el canto, me salgo. Si no me gusta la palabra, me salgo. O sea, hermano, a Jesús no le gustó eso y no les fue nada bien. Dice que les dio la corrección. Entonces, mis amados, ¿cómo cree que el día que nos presentemos delante de nuestro Dios y que nos muestre cómo estábamos allí en la iglesia, que nos muestre, dijo nuestro Dios allí en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí? Entonces, cuando Jesús ve y mira eso, que les habían facilitado la vida religiosa, y que era más cómodo cambiar el dinero allí en el mismo templo, y recibían las monedas romanas que tenía grabada la efigie del César y la marca del paganismo, y las cambiaban por monedas judías que se podían usar en el templo. Estaban pues ahí para la comodidad de los que venían a adorar. También cambiaban las monedas de mayor valor para su equivalente en monedas de menor valor.
También vendían animales, existía tráfico de aquellos animales para sacrificios. El criar ovejas y bueyes ocasionaba gastos y había personas que cobraban cierto precio por criar estos animalitos. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión, aunque podían convertirse en un negocio turbo. Hay muchos, hermanos, que imaginan a Cristo como un ser débil, quizás porque en el arte así lo representan en imágenes y cuadros, pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que subió a Jerusalén en ese tiempo y purificó el templo. Aquí no lo ponen como que es un Dios pasalón, como que Jesucristo no ve, como que Jesucristo acepta todo, como que no te va a decir nada si estás ahí de irreverente, como que no te va a decir nada si estás allí, hermano, está viendo sus pensamientos. Dice la palabra de Dios que no era necesario que le dijeran a nuestro Señor Jesucristo porque Él conocía la intención del corazón, Él conocía los pensamientos. Allí era de que en ese tiempo de Jesús, era que ellos tenían que criar sus animalitos y asegurarse que fueran puros, que fueran limpios. Hermanos, ellos no sabían cómo se alimentaban aquellos animalitos. Por eso allá en Malaquías, ya para terminar, dice, ¿qué es eso lo que tú me ofreces? Que traes tuertos, traes cojos, traes mancos, traes manchados, traes defectuosos, traes a ofrecerme eso a mí. Y fíjese lo que dice allá en Malaquías, dice, ve y preséntaselo a tu patrón, a ver si te lo acepta. Ve, preséntaselo así, que quieres que yo lo acepte, porque llegamos a la idea de creer que Dios no mira, hermanos, que Dios no está viendo nuestro corazón ahí, que Dios no está viendo nuestro comportamiento en la iglesia. Y un día, hermanos, o muchas de las veces, por eso viene la corrección y decimos, ¿por qué? Si siempre estoy en la iglesia, pero tal vez siempre está en la iglesia, mi amado, pero ya no está esa devoción, ya es una rutina, ya es una costumbre. Muchos van y se acomodan hasta para dormirse, se acomodan, vea, se recuestan todos hacia atrás y se cruzan de brazos. Entonces, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro templo aquí? ¿Qué hay en nuestro corazón? De modo que Dios pueda, decíamos ayer en la predicación, Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios nos quiere colmar de bendiciones. ¿Por qué hay tanto pueblo fracasado? ¿Por qué hay tanto pueblo que se ha retirado del camino de Dios? Porque no ve respuesta. Porque es necesario que nos examinemos, mis amados, que nos examinemos, pero preferimos echarle siempre la culpa al diablo que reconocer que tal vez yo no estoy haciendo las cosas como Dios me las pide, que tal vez yo no estoy yendo al culto como Dios me lo está pidiendo, que tal vez mi canto, mi devoción, mi atención no es como Dios me la pide. Y por eso muchas de las veces vienen los fracasos espirituales, vienen las oraciones no contestadas. ¿Por qué, mi amado? Porque tal vez yo no voy con un corazón sincero, con un corazón agradecido, dispuesto a aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y presentarme, como dice allí en Romanos 12:1, preséntate como ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hoy estamos viendo que aquí Jesús purificó el templo porque no le gustó lo que miró. Le habían facilitado la vida religiosa y hoy en día, lamentablemente, todo nos han facilitado y como algo que no cuesta, no se valora, mi amado. Algo que a mí no me costó estarlo alimentando, estarlo cuidando. Entonces, comentábamos ayer aquí en la casa, ¿verdad? Dice, cuando algo no te cuesta, no lo valoras. Así que si no nos cuesta, hermanos, el estar en la casa de Dios, el esforzarnos por estar allí, mi amado, un día todo tendrá recompensa, todo. Y mire, llegó el tiempo cuando el pueblo de Israel hacía todo de dientes hacia afuera, hacía todo eso y dijo el Señor, dice la Biblia, y Dios les entregó a un espíritu de estupor, para que viendo no crean y oyendo no entiendan. Llega un momento en el cual dice Dios, ¿sabes qué? Ya no más. Tú de labios me honras, pero tu corazón está muy lejos de mí. Y hermanos, muchas veces contristamos al Espíritu y es donde perdemos el gozo, es donde perdemos esa paz, es donde perdemos ese amor. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con todo nuestro corazón, no lo hacemos entregados a Él en una devoción,
en un devocional, en un culto racional, que nos sacrifiquemos por estar allí. Somos nosotros ahora esa ofrenda para nuestro Dios. Así que espero y podamos entender lo que nos quiere decir el apóstol Juan aquí en su evangelio de capítulo 2. Y bueno, vamos a ver. Dice aquí nuestra hermana Noemí, nosotros caminábamos hasta 3 horas para llegar a la iglesia. Y qué bonito, hermanos. Y qué triste que ahora viven, muchas veces hay cristianos que viven bien cerca de la iglesia y no van. Cuando mire, es cierto, en aquellos tiempos hasta 3 horas caminando, hermanos. Oh, qué bonito. Hay que volver a esos tiempos de devoción a nuestro Dios. Dice aquí, dice una, ¿sí? 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 Estoy viendo todo lo que contestaron a la pregunta. Contestó nuestra hermana Ludivina, Gis Rivas, nuestra hermana Blanquita, nuestra hermana en un ranchito, de un ranchito a otro, está diciendo nuestra hermana Noemí, de un ranchito a otro caminaban. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Ahora nos contestaron muy poquitas. Nos contestaron una hermana Blanquita, la hermana o hermano Gis Rivas, nuestra hermana Ludi. Y bueno, dice así, ¿qué sucedió en el camino a Damasco? Contestaron correctamente. Dice aquí, Saulo se convirtió al Señor, o Saulo vio una luz y cayó al suelo, o Saulo se convirtió. Todo es correcto. Todos están hablando de Saulo. Así que la conversión del apóstol Pablo, que era Saulo y que fue Pablo. Así que ándele, así me gusta, que estén bien activos con las respuestas. Es bonito, mis amados, es bonito que lo hagamos nosotros mismos para poder aprender. Así que, qué bueno, dice aquí nuestra hermana Jael López, ¿apareció Jesús a Saulo? Claro que sí, es correctamente. Así que gracias al Señor y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Qué bonito que tuvimos de todas partes aquí, acompañándonos de Argentina, de Perú, de Guatemala, de Tamaulipas, de Coahuila, Tamaulipas, de aquí de Monterrey, de Sonora, de Garland, Texas, de Port Arthur, Texas. Y bueno, qué bonito, me dio mucho gusto que estuviéramos de muchas partes de esta tierra hermosa que Dios nos ha regalado, que nos hayamos conectado y hayamos estado aquí todos juntos aprendiendo la palabra de nuestro Dios. No se vaya, déjeme orar por usted para que tenga un excelente inicio de semana. Y si algo usted tiene planeado el día de hoy, pues que Dios le dé esa gracia y esa sabiduría para que lo pueda hacer. Así que vamos a orar. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana aquí. Aprendamos juntos por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Si usted quiere escuchar nuevamente alguna enseñanza que le haya gustado, bueno, búsquenos en YouTube. C.C. El Buen Pastor. C.C. El Buen Pastor. Usted allí puede encontrar cualquier enseñanza que usted quiera volver a escuchar. Tenemos como 800, más de 800 predicaciones, enseñanzas devocionales ahí en esa página de YouTube. C.C. El Buen Pastor. Así que gracias por acompañarnos. Déjeme orar por usted para que Dios bendiga su vida y bendiga su inicio de semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Porque tú quieres, como quien dice, Señor, que volvamos al primer amor, que volvamos a esos momentos de devoción, a esos momentos, Señor, donde caminábamos bastante, pero lo importante era llegar al culto, llegar, Señor, nuevamente a gozarnos con nuestros hermanos, como dice en el Salmo, mi Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. A ti te encanta, Señor, a ti es la mejor ofrenda perfumada que te podemos ofrecer, estar todos juntos en armonía. Te doy gracias, mi Señor y Dios. Gracias por darnos la oportunidad, mi Padre, de poder, Señor, estar aquí aprendiendo tu palabra. Te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a nuestros hermanos y a nuestros amigos que se han conectado el día de hoy. Que seas tú, mi Dios, bendiciendo sus vidas, bendiciéndole, Señor, su inicio de semana. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú les bendigas en sus trabajos, que tú bendigas sus hogares, que tú guardes a sus hijos de todo peligro, de todo mal, mi Dios, en donde quiera que se encuentren, oh Dios.
que tú le des gracia a nuestros hermanos, mi Dios eterno, ante sus patrones o ante sus clientes, si son dueños de sus negocios, que tú les des esa gracia, mi Dios, que tú les des esa sabiduría para desenvolverse en sus trabajos. Señor mío, que si tienen alguna petición delante de ti, tú se la suplas conforme a tu voluntad. Tú les des sabiduría para hacer todo lo que han planeado el día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por unirnos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Padre, en esta hora enviamos palabra de sanidad, palabra, Señor, de milagros para todos aquellos, mi Dios, que estén pasando por alguna enfermedad, que estén pasando, Señor, por alguna situación difícil. Te pido en el nombre de Jesús que tú hagas ese milagro, porque tú sigues haciendo milagros hasta el día de hoy. Tú sigues haciendo sanidades hasta el día de hoy. ¿Qué hay que hacer, mi Dios? Solamente creer que tú puedes hacer ese milagro, que tú puedes, Señor, obrar en esa sanidad, en esa enfermedad. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de depresión, reprendemos todo espíritu de ansiedad, lo echamos fuera de los cuerpos, Señor, de todos aquellos que estén pasando por esta situación. Señor mío, en el nombre de Jesús, les declaramos libres, Señor, libres de toda opresión del enemigo, fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de alta presión, todo espíritu de diabetes, de cáncer, de leucemia, del páncreas, Señor, de pulmones, de los riñones, Señor mío, de alguna úlcera, de la bilis, Señor eterno, Señor eterno, de todo dolor, de toda enfermedad que el día de hoy se ha desatado en el ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, a todo aquel que cree, que reciba su milagro, que reciba su sanidad en esta hora. Glorifícate, mi Dios, glorifícate en sus cuerpos para que ellos te glorifiquen a través de sus vidas, a través de sus testimonios, porque en tu llaga somos curados. En tu llaga, Señor, nos declaramos sanos para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, mi Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo y les deseo un excelente inicio de semana. Recuerde, el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, nos vemos aquí en Aprendamos Juntos. Te amo, manita. Gracias por tu apoyo. Gracias, hermana Noemí. Gracias, nuestra hermana Jael. Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles, primero Dios.